Alcalá la Real, pero que su temática es lo que lo hace singular. Es el único retablo de toda la Edad Moderna dedicado íntegramente al libro del Apocalipsis, que como todos sabemos es el último libro de la Biblia, un libro muy complicado, un libro muy difícil, lo que nos da una idea del nivel intelectual que tuvieron las monjas de Santa Clara de Moguer. Estas monjas siempre tenidas por monjas santas y muy cultas. De aquí salieron muchísimas monjas a fundar monasterios y a reformar otros. Por ejemplo, todos conocemos la historia de doña María Coronel, aquella mujer bellísima de Sevilla de la que se enamora don Pedro I, el cruel o el justiciero, depende del bando, pero que a requerimientos de este hombre ella siempre decía que no, y cuando ella está refugiada en el convento de Santa Clara de Sevilla y el rey tira los muros del convento para conseguirla, se quema la cara con aceite, que todos podemos verla cada 2 de diciembre en el convento de Santa Inés de Sevilla, que está su cuerpo incorrupto. Pues bien, doña María Coronel, conociendo la fama de las monjas de Santa Clara de Moguer, vino a este convento para buscar monjas y fundar Santa Inés de Sevilla. También en el retablo contemplamos la imagen del Cristo crucificado, aunque anteriormente tuvimos un calvario que se pierde en el año 36, se atribuye a Pedro Millán y proviene de una obra lígnea anterior a este edificio. Sí tenemos que destacar que los cuerpos inferiores, las pinturas inferiores, no son las originales, estas no tienen la temática del libro del Apocalipsis, porque al ser destruido en el año 36, familias de Moguer donaron otras obras pictóricas antiguas, pero que no tienen la temática. ¿Qué te iba a decir? Ahora que hablas del 36, ¿hasta qué punto afectó aquí la guerra en esta iglesia? En esta iglesia y en todo Moguer el patrimonio histórico religioso se pierde en un 95%. Aquí solamente se salva este retablo milagrosamente porque el fuego que prenden debajo no sigue, se apaga, pero casi 20 retablos y repisas que tenía se pierden, y con obras de primerísimo orden, Murillo, Montañés, de todo, Zurbaranes. El edificio es completamente arrasado, se salva la sillería gracias a hermana Brígida, que es una monja de las esclavas, que es la que consigue recuperar todos los trozos, pero el edificio, tanto Santa Clara como la parroquia, San Francisco, todos los edificios religiosos de Moguer son destruidos en ese día, el 20 y 22 de julio. Al principio del programa veíamos o hablábamos delante de la estatua de Colón, y precisamente es uno de los motivos por los que nos hemos acercado hasta el convento de Santa Clara, y es que Colón, aquí en este mismo lugar, fue donde estuvo orando después a la vuelta del viaje. Exactamente. Como comentábamos, la noche del 15 al 16 de marzo, el almirante Colón, seguramente en esta zona, se arrodilló y estuvo toda la noche rezando con ese cirio votivo encendido, y toda la marinería de la niña, justo detrás de él, también lo acompañaban. Dice la tradición que la comunidad de clarisas también quiso unirse a ese rezo de toda la noche, hasta por la mañana en que mandaron decir la misa de acción de gracias. Como sabemos, ese acto se llama el voto colombino, además está perfectamente documentado, tanto en los pleitos colombinos como en el mismo diario del almirante Colón, está perfectamente claro y hay testigos de cómo fue todo aquello, y se conmemora todos los 16 de marzo de cada año. Hay una placa realizada por Daniel Zuloaga a principios del siglo XX en Pisman, en la Cartuja de Sevilla, que recuerda dónde se realizó ese acto, y es donde normalmente tanto la ciudad de Moguer como otras instituciones todos los 16 de marzo a conmemorarlo ofrecen el cirio votivo nuevamente y también una corona de laurel. A lo largo de la iglesia también encontramos imágenes y otros retablos de gran valía. Exactamente, nos vamos a encontrar con dos pinturas a ambos lados del altar mayor, tanto en el lado del Evangelio como de la Epístola, que son dos del siglo XVI, un descendimiento atribuido al Círculo de Juan de Campaña, aunque ahora Juan dirá la atribución más exacta porque se han hecho estudios, y una Virgen del Rosario, también del siglo XVI, pues que tiene una fuerte influencia rafaelesca. Y después nos vamos a encontrar también con una imagen preciosa de la Virgen del Amor Hermoso del siglo XVI en una de las capillas laterales, y un retablo barroco dedicado a la primera misa de San Gregorio, que alberga la imagen del Niño Jesús de las Lágrimas, que es una de las devociones más queridas y más señeras de Moguer. Es un niño del siglo XVIII que se atribuyó originalmente siempre y de forma errónea a las Roldanas. Moguer era conocido como el niño de las Roldanas, pero que no tenemos conocimiento de su autoría. ¿Si quieres añadir lo que dice de la autoría de la pintura? Sí, la pintura ha tenido muchísimas atribuciones, como bien ha comentado Francisco, pero a raíz de que el Instituto Andaluz de Patrimonio restaura un San Roque del convento de Santa Clara de Sevilla, se han hecho estudios por la similitud que tiene esta pintura con otras pinturas del Círculo de Pedro de Esturmio. Por lo tanto, se ha llegado a decir que es una obra de primera época de Esturmio y ya está, podríamos decir, catalogada. Aquí también se han celebrado importantes acontecimientos
en relación con la Marina española, ¿no? Exacto. Santa Clara alberga el panteón de los almirantes mayores de Castilla, que empiezan con don Alonso de Jofre Tenorio, nuestro fundador y primer señor de la ciudad. Eso motiva que en el año 1948 aquí se celebre, digamos, la parte central y más importante de todos los actos del 8º centenario de la Marina de Guerra castellana. Hubo una parte que se celebró en el monasterio de las Rábidas, pero el acto importante se hace aquí, donde Pemán hace un elogio de la marinería y contó incluso con la presencia del jefe del Estado, el caudillo Francisco Franco, que visitó este monasterio en aquella ocasión. Y en el coro encontramos también unas pinturas muy características. Sí, en el coro vamos a encontrar el resto de murales tanto del siglo XIV como del siglo XVI y las puertas del coro, principalmente las puertas de la clausura que cierran el coro hacia la iglesia. En el lado del coro pues aparecen representadas la Virgen, según la profecía del libro del Apocalipsis, del capítulo 12, que dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, escoltada por 4 ángeles, 2 ángeles trompeteros y 2 arcángeles. San Gabriel, que desenrolla una filacteria que habla de la concepción purísima de la Virgen, que hace presente a esta comunidad el valor de la castidad, de la pureza en la vida religiosa, y San Rafael, que lleva de la mano al joven Tobías y lleva en su mano derecha, esta imagen de San Rafael, la cabeza del demonio Asmodeo como símbolo de que lo vence. El demonio Asmodeo es el enemigo de la unión conyugal, el que quiere destruir pues, a todos los matrimonios de la historia. Y esta imagen la tienen ellas presente porque no podemos olvidar que la vida monástica no deja de ser una relación esponsal. Ellas son las esposas y Cristo es el esposo. Entonces tienen que tener presente pues lo que salvó al joven Tobías de ser también asesinado por el demonio Asmodeo, que es la oración dentro del matrimonio. Si recuerdan la historia de Tobías, pues el ángel le invita a que antes de consumar el matrimonio se pongan de cara al Señor y recen, y que el corazón y el hígado del pez que había pescado Tobías lo pusiera en el incensario donde se quemaba el perfume, y eso ahuyentaría al demonio. La oración y ese corazón del pez, que no es otra cosa que imagen de Jesucristo. Todo matrimonio, también la relación esponsal de las monjas, tiene que estar perfumado por ese corazón del pez que es Jesucristo. Bueno, y después, sí, es que en el otro lado aparece pues la Anunciación y el nacimiento. Y la Anunciación es muy curiosa, la Anunciación de esta puerta, porque aparece Dios Padre, que a través de la ventana, de la ventana de la estancia donde está la Virgen, está esperando que la Virgen diga el sí. Y esto nos hace presente la libertad, que Dios crea al hombre en libertad. Dios no obliga al hombre nunca a nada, ni a la Virgen. Él está esperando, podemos decir que comiéndose las uñas, esperando a ver lo que la Virgen dice cuando el ángel le anuncia que Dios quiere involucrarla en el proyecto de la salvación de la humanidad. Y cuando la Virgen pronuncia el sí, el fiat, pues Dios ya envía al Espíritu Santo, que se ve en forma de paloma, que desciende sobre ella y ya se engendra en ella pues el Verbo divino. Además, es muy curioso que la Virgen está leyendo, en ese momento aparece la Virgen arrodillada con un libro sobre un reclinatorio y está leyendo la profecía del profeta Isaías, cuando dice: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y después abajo el nacimiento. También, aclarando y reafirmando la vinculación americana del edificio, tenemos que recordar que la reina Cristina y el rey niño Alfonso XIII, durante el 4º centenario, visitan Santa Clara, dando constancia de la importancia de este edificio en todo lo que fue la gesta colombina. Y en el año 92 también don Juan Carlos y doña Sofía estuvieron visitando todo el edificio, pues conmemorando la visita y la estancia de Colón en este monasterio. Bueno, pues después de esta tesis que nos han dado Juanma y Francisco, creo que lo mejor es seguir viendo este convento y dejarnos llevar tranquilamente por estos muros y por estas piedras que han visto pasar el tiempo de Moguer, pero también el tiempo de la historia, y a personajes como Cristóbal Colón, que aquí en este mismo lugar plantó sus rodillas para traer un mundo nuevo que le dio gloria a Moguer, a Huelva, a España y a la humanidad. Exactamente. Vámonos.
Estamos en un centro de poder, o podemos decir de más poder del convento, porque aquí estaba la sala de la abadesa. Exactamente. Este es el despacho de la Madre Abadesa. Desde aquí la Madre Abadesa dirige la vida del monasterio. Aquí también doña Inés Enríquez, la abadesa en tiempos de Cristóbal Colón, pues escribió las cartas oportunas a sus sobrinos don Fernando y doña Isabel, a los reyes, para convencerlos de que prestaran ese apoyo que Colón necesitaba en ese momento para su proyecto, ya que no podemos olvidar que este proyecto de Colón se consigue también gracias a esta mujer. Ella es un puntal fundamental en este proyecto. Podemos decir que es la principal valedora del proyecto de Colón ante la corte de Castilla. Y no solo escribe las cartas a los reyes, sino que también ella después va a mantener una extensa relación epistolar con Cristóbal Colón. Muchas de estas cartas se conservan en el Archivo de Indias de Sevilla. Es un despacho que hoy está presidido por la imagen de Santa Teresa de Jesús, una talla del siglo XVII en madera policromada de las llamadas de candelero para vestir, atribuida al círculo de José de Arce. Pero también en esta sala podemos decir que es la parte como lúdica de las visitas al monasterio, porque aquí, gracias a esta arquitectura del siglo XIV, del siglo XV, pues se van a vivir sensaciones acústicas impresionantes. Estamos en una de las llamadas salas susurrantes. Aquí las paredes no solamente oyen, como se suele decir, sino que hablan. Si nos situáramos en las esquinas contrarias, en diagonal, podríamos hablar con el susurro y nadie se enteraría de los que están aquí en el centro. O sea, solamente se comunicarían los dos que están en el lateral. Después, si quieres, lo probamos. Eso te iba a decir. ¿Eso es así, Juanma? Sí, es una curiosidad arquitectónica de este tipo de bóveda. Lo que ocurre es que la onda de sonido viaja más fácilmente por la bóveda del techo de esta sala que en línea recta. Abundando un poquito en lo que nos ha comentado Francisco, aquí se reúne también lo que digamos que era el pequeño consejo de gobierno del monasterio, que son la madre abadesa, que es la jefa del monasterio, la madre vicaria, que es su segundo, la madre maestra de novicia, la madre clavera y un grupo de monjas muy peculiares que tienen las clarisas, que son las madres discretas. Las madres discretas son toda aquella monja que anteriormente ha sido abadesa. Como ya habíamos hablado, el cargo de abadesa se elige democráticamente y en periodo de 3 años y solamente 2 veces en la vida. En el momento en que te jubilas, eres nueva asesora de la abadesa, pero nunca más ostentarás ese cargo. Aquí se gobernaba un vasto territorio. Era como un consejo de Estado, ¿no? Los que han sido ya presidentes de gobierno, ¿no? Claro, consejo de estos que se ponen las cofradías de hermanos mayores. Exacto. Eran personas con experiencia que asesoraban a la nueva abadesa. Y desde aquí pues dirigían toda la vida del edificio de sus propiedades. Tengamos en cuenta que Santa Clara era un gran complejo monástico, pero también tenía muchísimas propiedades porque, claro, sus integrantes eran de la alta nobleza. Como detalle decirte, por ejemplo, que todas las salinas del río Tinto le fueron entregadas a este monasterio de Santa Clara por el rey don Pedro I. Nosotros, cuando vienen los niños a ver el monasterio, tanto Francisco como yo, siempre adaptamos la visita a los más pequeños. Y siempre le hago un símil cuando le hablo eso de las salinas. Es como si todos los frigoríficos de la provincia de Huelva se le tuvieran que comprar a estas monjas, ¿no? Entonces ya ahí los niños lo entienden bien. Después había otra sala que se llama la sala capitular, que es la sala de exposiciones temporales, que no se visita normalmente en el monasterio, que era donde se reunía todo el monasterio al completo. Es una sala que además es muy curiosa porque tiene 2 puertas. Como el monasterio era muy numeroso, las madres entraban dentro y el resto de la comunidad, las hermanas y otras monjas, se quedaban fuera. Las 2 puertas servían para que todas escucharan y todas pudieran votar e intervenir en las decisiones de gran importancia, porque aunque hubiera monjas de la alta nobleza, había monjas de estirpe muy humilde, pero el voto era válido tanto de uno como de otro. Vamos a ir descubriendo estos tesoros del convento. Este pasillo inmenso, esta nave que tenemos aquí, es nada más y nada menos que el dormitorio de las monjas. Estaban apretaditas, ¿verdad? No tenían espacio. Bueno, hay que tener en cuenta que fueron más de 100 monjas. Claro, que en esas circunstancias sí. Entonces había que tener distancia, había que tener espacio. Pero aclararte que este es el dormitorio de verano. Justo encima hay otra sala idéntica, que es el dormitorio de invierno. Verano,
Techos muy altos, muy pocas ventanas. Las ventanas, a ver, hay que están cubiertas de alabastro y todas inclinadas. La inclinación precisa para que nunca un rayo de sol pueda entrar dentro de esta estancia. Ellas tenían un pasillo en medio y pequeñas celdas a ambos lados del pasillo. Arriba, techos mucho más bajos, muchas ventanas para que calienten la estancia. Francisco, esto era la despensa, entonces alimentaba el cuerpo, pero bueno, hoy alimenta el alma con estas obras artísticas. Exactamente, esta era la antigua despensa del monasterio, aquí es donde ellas almacenaban sus alimentos y hoy convertida en esta sala de exposición de ornamentos sagrados. Destacar principalmente los ternos que están a nuestra espalda, los ternos de ropa sagrada bordados en oro sobre terciopelo carmesí del siglo XVII. También la orfebrería, tenemos 3 piezas magníficas de orfebrería, un portapaz del siglo XVI, una custodia que es una verdadera joya del siglo XVI y XVIII y un copón del siglo XVIII, las 3 piezas en plata sobre dorada. También tenemos aquí una representación de la imaginería, de la poca imaginería que ha quedado del monasterio, que es una pequeña inmaculada del siglo XVIII en madera policromada, atribuida al Círculo de Duque Cornejo, una maqueta de nuestra carabela, de la carabela niña, que es la que se construyó aquí en Moguer. Es una obra de Esteban Castaño, un trabajador del obispado que realizó un trabajo magistral en esta maqueta. Y decir como dato curioso de esta carabela niña, pues que se construyó aquí en Moguer, en los astilleros de la Ribera de Moguer en 1488 y es votada con el nombre de este monasterio. Su nombre original siempre fue Carabela Santa Clara. Pero al ser... Estaba predestinada ya. Exactamente. Pero al ser propiedad de los hermanos Niño, que eran también de Moguer, Pedro Alonso, Juan y Francisco Niño, pues recibió ese apodo o ese sobrenombre de la niña con el que pasa la historia y será ya conocida universalmente. Pero su nombre original siempre fue Carabela Santa Clara. Y por último, en la última vitrina, pues vamos a ver ropa episcopal del siglo XIX y siglo XX, pues destacar la sotana, la manteleta y la esclavina y el roquete de don Rafael González Moralejo, el tercer obispo de Huelva, la mitra del beato cardenal Marcelo Espínola. No podemos olvidar que la segunda orden que habitó el monasterio fue la orden creada por él, las esclavas concepcionistas del Divino Corazón. Y por último, pues la casulla y las cáligas episcopales, esos zapatos de don Ildefonso Joaquín Infante Macías, un moguereño del siglo XIX que llega a ser obispo de Tenerife, concretamente el segundo obispo de Tenerife. Sus restos descansan hoy en la ermita de nuestra patrona, la Virgen de Montemayor. Vámonos. Francisco, nuestro último viaje en este convento pasa por la antigua enfermería, que es el lugar donde nos encontramos.
Exactamente, que hoy alberga una exposición permanente de una reconocida pintora, Teresa Peña. Nació en Madrid en 1935, muere en Burgos en 2002 y ha sido considerada como una de las mejores pintoras de nuestro tiempo de temática religiosa dentro de este estilo moderno que ella cataloga como figurismo neorrealista. Es una exposición que hoy está aquí en el monasterio gracias a nuestro obispo, a don José Vilaplana Blasco, que es un hombre con un profundo espíritu artístico. Él siempre había buscado encontrar pintores contemporáneos que trataran la temática religiosa, pero de una forma nueva, moderna, que pudiera llegar al corazón de la sociedad actual. Y siendo obispo de Santander, se encuentra con esta pintura, ya había fallecido en una de sus visitas pastorales, y la familia hace depositario a nuestro obispo de parte de esta obra que él trae consigo aquí a Huelva, una vez que lo destinan a Huelva. Una obra profunda, es una pintora que va a tener una continua búsqueda de Dios a través de los colores, de las formas, de los volúmenes, y lo más característico de esta pintura, pues lo que vamos a ver a primera vista es el fondo negro. Para ella el negro no es un color, sino que es la ausencia de todo, la nada, el vacío absoluto. Ella parte como del capítulo 1 del Génesis, cuando dice: al principio no existía nada, la tiniebla reinaba en la faz de la tierra. Ella parte de esta tiniebla, de esta nada, y dice que necesita de la luz para poder crear. Para ella la luz es Dios, la luz absoluta hecha de amor que se refleja en todo y cada uno de estos cuadros. Muy distinto a lo que se veía entonces en el siglo XV, ¿no? Pues completamente distinto. Tenemos que tener en cuenta que esta sala, que es la antigua enfermería del monasterio, volvemos a encontrarnos también con una sala doble. Estamos ahora mismo en la enfermería de verano, justo encima tendríamos la enfermería de invierno. Una enfermería que se construye en el 16, se traen las columnas de mármol genovés, se colocan aquí, y era un pequeño hospitalito. Ya hemos comentado que la comunidad fue muy numerosa y era el pequeño hospital de la comunidad. Como curiosidad decirte también que el médico siempre fue un judío o posteriormente un judío converso, que era el que atendía a la comunidad de las Clarisas de Moguer. Bueno, pues ha sido un placer, y lo que hemos aprendido en esta visita que hemos hecho al convento siguiendo esta ruta colombina 525 años después, y que da gusto encontrarse en el camino con personas como vosotros, porque seguro quien haya seguido estos programas que hemos hecho en el convento habrá quedado fascinado por la historia que tenemos aquí en la provincia, por lo que encierra Moguer y porque es indispensable. Yo no sé si nos vende todo el mundo, pero si alguien de Huelva, de su provincia, que nos esté viendo y no conoce Santa Clara, es un pecado mortal. Es decir, hay que venir a Santa Clara y conocerlo porque merece la pena. Y a los que no ven desde cualquier parte del mundo, pues los invitamos a todos a que puedan venir a ver esta joya. Yo siempre digo que es la joya oculta de Huelva, la desconocida de Huelva, que es este monasterio de Santa Clara de Moguer. Están aquí las puertas abiertas para que vengan todos a verlo. Juanma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque creo que es una de las mejores formas que vamos a tener de difundir tanto patrimonio como tenemos oculto en nuestra tierra con este tipo de programas que sabemos todos que tienen mucho interés y que son seguidos por mucha gente. Pues nada, nos seguimos viendo, Tenemos que hacer muchas más cosas juntos. Así que muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.